Queridas hermanas y hermanos, con el miércoles de ceniza hemos comenzado el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para la celebración de la Pascua de Jesús. También tiempo de conversión y solidaridad. Por ello, las lecturas que escuchamos hoy nos dicen cómo desde el principio de la creación, el Dios creador y liberador tuvo un plan de salvación y de felicidad para mujeres y hombres. Pero, lamentablemente, el ser humano cayó en tentación, pecó, prefirió vivir al margen del Dios Salvador y tuvo que pagar las consecuencias de haber asumido tal actitud. Sin embargo, aunque el hombre se apartó de Dios, Dios nunca dejó de mostrarle su amor, especialmente a través de su Hijo amado Cristo, que aceptó la voluntad de Dios y se hizo hombre tomando nuestra naturaleza. Un verdadero cristiano reconoce que en Cristo se unieron la naturaleza divina y la humana, es decir, que Cristo fue realmente Dios y al mismo tiempo realmente verdadero hombre. Lamentablemente, esto no siempre fue comprendido por todos, por lo que durante los inicios del cristianismo no faltaron grupos que, alejándose de la verdad, defendieron errores, llamados en griego herejías. Unos afirmaban que Cristo había sido solo hombre, solo humano, y negaban que fuera Dios. A esta herejía se le llamó adopcionismo. Otros se fueron al extremo contrario, afirmando que Cristo solo era Dios, y por lo tanto no había sido un verdadero humano, un hombre, que solo había sido humano aparentemente, por lo que en realidad sus limitaciones humanas y sufrimientos habían sido solo apariencia. A esta herejía se le llamó apolinarismo y también docetismo, que significa apariencia. Afortunadamente, el estudio de la Biblia, una sana teología y la gracia del Espíritu Santo hicieron que en varios concilios la Iglesia rechazara con fundamento estos errores o herejías. Quien estudia la Sagrada Escritura comprende que se habla claramente en ella de la humanidad verdadera de Cristo. El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías, el Hijo de Dios, tendría que padecer como humano para salvar a la humanidad. Y por su parte, el Evangelio nos muestra la humanidad de Cristo desde que derramó su primera sangre en la circuncisión hasta su pasión y muerte, en la que el sufrimiento y pasión no fueron aparentes, sino dolorosamente reales. Y precisamente, hoy, primer domingo de Cuaresma, se nos muestra otro elemento al que Cristo estuvo sujeto como humano, elemento al que todos los humanos estamos sujetos, la tentación. El texto puede hacer que algunos piensen que Cristo solo fue tentado al inicio de su predicación y misión salvadora, pero no es así. Más bien, debemos entender que en todo momento, y especialmente cuando comenzó su vida pública e incluso en su pasión, Cristo estuvo tentado como Adán y Eva, como cualquier ser humano, para romper su relación amorosa con Dios y para negar la voluntad de Dios Padre. Todos hemos visto en alguna ocasión a esas pequeñas mariposas nocturnas que, atraídas por la luz de las lámparas, comienzan a girar en torno a ellas, y por más que tratamos de ahuyentarlas, se pegan cada vez más al foco hasta que caen quemadas por el calor. Si los focos no existieran, ellas continuarían viviendo tranquilamente, en paz y siguiendo el ritmo de la naturaleza. Lamentablemente, algo ajeno a su naturaleza, el foco inventado por el hombre, les ocasiona una gran tentación y con esta tentación la muerte. Haciendo una comparación, podríamos decir que Dios nos creó para que fuéramos felices. Eso es lo que significa el jardín del libro del Génesis: cercanía con Dios, armonía, paz, tranquilidad, convivencia tranquila y sana, gozo por la naturaleza, etc. Sin embargo, el maligno, con una intención contraria a la de Dios,
nos atrae a una gran cantidad de focos para que encontremos la muerte. Esos focos son engañosos, parecen maravillas, pero encierran destrucción. Esa es la característica de las tentaciones y la característica de Satanás, cuyo nombre significa el engañador. No existe una tentación que no sea atractiva. Todas son como un foco luminoso. Por eso, quienes ven su vida destruida por las tentaciones reconocen cosas como: «Ay, Padre, es que parecía una buena proposición. Padre, no pensé que me engañarían. Ay, Padre, parecía una buena persona. Ay, Padre, me dijeron que ganaría mucho entregándoles mi dinero». O bien, personas que dicen: «Me prometió que si le entregaba mi cuerpo, se casaría conmigo». Otras que dicen: «Me dijeron que si solo probaba la droga, no me haría adicto». O bien, otras que dicen: «Tenían buen cuerpo y una cara tan bonita esas mujeres que no pensé que me drogarían para robarme». O bien, otras que dicen: «El jefe me dijo que nadie nos descubriría si firmaba esos documentos», y después, lamentablemente, el jefe se desapareció con todo. Y si recordamos que la felicidad en la vida depende de las buenas elecciones y la infelicidad de las malas decisiones, es evidente que quien se deja llevar por las tentaciones siempre tendrá resultados negativos porque se dejó engañar como lo hicieron Adán y Eva. Todos tenemos tentaciones. El Evangelio nos recuerda que también Cristo las tuvo, y no solo en el desierto, sino todo el tiempo. En las tentaciones de Cristo vemos sintetizadas todas las tentaciones. Nadie puede negar, por ejemplo, que el pan es bueno. Pero ante dos cosas buenas siempre se tiene que elegir la mejor. Eso es priorizar, dar más importancia a lo que es más valioso. Cuando Cristo rechaza la primera tentación, nos enseña a actuar siguiendo los valores, dando más importancia a la alimentación espiritual que viene de Dios que a la simple alimentación corporal. Cristo dice: «No solo de pan vive el hombre». Por otra parte, nadie puede negar que muchos quisieran tener a Dios como su sirviente o esclavo, como una especie de genio que cumpla todos nuestros deseos o caprichos, y estas personas incluso se enojan con Él cuando no los obedece. Pero ante esto, Cristo muestra que no se tiene tampoco claramente una jerarquía de quién es Él y quiénes somos criaturas. Pensar que Dios tiene que obedecer es creer equivocadamente que nosotros somos Dios y Él, nuestra criatura y sirviente. Y eso es un engaño en el que Satanás nos quiere hacer caer. Pensar en que nuestra voluntad es la más importante y no la voluntad de Dios. Y por otra parte, también es equivocado querer poner a Dios a prueba, que a través de nuestras peticiones muestre su poder, como si Él tuviera que demostrar que es Dios. Por eso Cristo dice: «No tentarás al Señor tu Dios». Otra reflexión: nadie puede negar que el poder puede ser bueno cuando sirve para ayudar al necesitado, para hacer justicia, para transformar el mundo en un mundo mejor. Pero cuando el poder se obtiene adorando al maligno, dicho poder se convierte en maldad y destrucción para uno mismo y para los demás. Por eso Cristo afirma: «Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Con esta frase se entiende que todo poder viene de Dios y por lo tanto debe servir a Él. Por lo tanto también encaminado siempre hacia el bien. A lo largo de toda la vida de Cristo, el engañador intentó hacer que con diversas tentaciones Él cayera. Incluso, al final de su vida, Jesús habrá tenido la tentación de salir huyendo y no afrontar su pasión y muerte, dejando inconclusa su misión. Pero ahí, en el huerto de los olivos, pidiendo la fuerza a su Padre, en oración y con la conciencia clara de lo que era correcta, pudo vencerlas también. Con esto nos enseña que
Tener tentaciones no es pecado. Caer en ellas, sí. Tener tentaciones y vencerlas, por el contrario, es un camino que muestra un crecimiento espiritual. Pero, ¿cómo le hacemos para crecer espiritualmente? Para esto, tenemos que fortalecer nuestra voluntad. Y para entender la importancia de la voluntad, para que entiendan por qué es importante educar la voluntad, les cuento esta historia en la que 2 hermanos recibieron cada uno como regalo un caballo joven. El primer hermano, desde que lo recibió, le puso riendas y un freno, con lo que fue haciendo que el caballo lo obedeciera, aprendiera a estar quieto, a trotar cuando se le mandaba, a correr cuando se le mandaba, a echarse, etc. En cambio, el otro hermano siempre permitió que el caballo hiciera lo que quisiera sin que aprendiera a seguir instrucciones o a recibir órdenes. En cierta ocasión, los 2 hermanos montaron a su propio corcel y comenzaron una carrera por el campo, pero de pronto vieron que se dirigían a un enorme precipicio. El primero de los hermanos jaló las riendas, puso freno al caballo y éste se detuvo inmediatamente, mientras que el segundo caballo, por más que su amo trató de detenerlo, como no estaba acostumbrado a obedecer, continuó galopando y, junto con su jinete, cayó hasta el fondo del abismo. ¿Por qué cuento esta historia? Porque los caballos representan nuestra voluntad. Cuando aprendemos a dominarla, nos hace caso. Pero cuando permitimos que la voluntad nos domine, nos destruye, y precisamente para enseñarnos a dominar y fortalecer la voluntad, en la Cuaresma se nos pide rechazar elementos sabrosos o atractivos como la carne. ¿Por qué? Imagínense una carne asada que huele apetitosamente, que se ve apetitosamente, unos tacos al pastor, pero es viernes. Bien, quien no es capaz de decirle no a la carne, por lo menos los viernes, días que recordamos la muerte de Cristo, no será capaz de decirle que no a tentaciones mayores. Por eso es importante que los padres enseñen a los hijos: mira, hijo, sé que tienes ganas de este juguete, de este juego, de salir a jugar, pero no es el momento. Ay, es que aprende a dominar tu voluntad. Hay cosas más importantes en este momento. Ay, mamá, es que hay una fiesta hoy. Sí, pero mañana tienes tu examen profesional. ¿Qué será más importante? Es que tengo ganas de... No te estoy diciendo que la fiesta sea mala. No te estoy diciendo que la carne sea mala. Lo que te estoy diciendo es que hay cosas más importantes. Y si no aprendes a decirle que no a tentaciones, aunque sean buenas, cuando lleguen tentaciones malas, no vas a poder decir que no. Por esta razón, yo los invito a que esta Cuaresma se pregunten qué han hecho, qué están haciendo con el caballo de su voluntad. Por ejemplo, aquella gente que come sin medida, no es capaz de decirle a su voluntad hasta aquí. Aquella gente que bebe sin medida, no es capaz de decirle a su voluntad hasta aquí. Aquella gente que se ve tentada a entrar en páginas de internet que son insanas, no son capaces de decirle a su voluntad hasta aquí. ¿Qué estás haciendo con el caballo de tu voluntad? Si lo estás educando y formando para que te obedezca y se te someta, o por el contrario, estás permitiendo que en su rebeldía te conduzca al precipicio de la destrucción, a la muerte y al alejamiento de Dios. Recuerden, termino con esto. Cristo tuvo tentaciones a lo largo de toda su vida, incluso al final habrá tenido la tentación de salir huyendo y no afrontar su pasión y muerte, dejando inconclusa su misión. Pero pidiendo la fuerza a su Padre, dominando su voluntad y poniéndola bajo la voluntad de Dios Padre, en oración y con la conciencia clara de lo que era correcta, pudo vencerlas. Con ello, nos enseña que tener tentaciones no es pecado,
Caer en ellas, sí. Por el contrario, tener tentaciones y vencerlas es un camino que muestra un crecimiento espiritual. Tenemos el reto cuaresmal. ¿Podremos vencer por lo menos un poco las tentaciones? Ojalá que así sea.